En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en martes, segundo día de la semana, y como siempre aquí nosotros con muchas informaciones, no dejamos de sorprendernos y hay muchos temas que se quedan en la gatera, pero de repente en este Macondo del Caribe, que yo digo que no es más que un solar alusado, tú te encuentras con situaciones que ameritan necesariamente las reflexiones. Sabíamos todos que desde ayer estaba haciéndose la consulta por el tema del Tribunal Constitucional de nuestro país, que ciertamente y desde hace mucho tiempo enfrenta muchos y grandes retos, porque se ha visto obligado a sustituir a algunos de sus principales jueces, incluyendo al presidente, porque han cumplido los plazos que están establecidos en dicha corte. Y en esa lógica, pues, como ya sabemos, empezaron entonces las consultas, las conversaciones con los aspirantes, pero cuando una escucha a alguno de los aspirantes con los planteamientos hechos para ser parte de esas altas cortes, yo digo que qué es lo que le puede esperar a esta nación y cómo nosotros en términos constitucional podemos avanzar. En términos jurídicos, cuando tú escuchas algunas de las posiciones, señor, la verdad es que es como para no solo sorprendernos, que yo creo que no nos sorprende por el nivel, por la degradación que hay en el país, pero bueno, al menos tú sientes, yo no sé, algún nivel de impotencia. Y esto lo digo a propósito del match que incluso muchos no entienden entre la Procuradora General de la República, que es parte de los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, y la jueza Cecilia Inmaculada Badía Rosario. Badía Rosario, cuando estaba siendo entrevistada, uno de los temas que tiene que tratarse desde lo constitucional, bueno, pues se le hablaba sobre la experiencia como jueza penal y hizo una referencia a un caso que había conocido en Santiago a partir del tema de las tres causales. Y si bien en esta transmisión que hacemos en el día de hoy no nos vamos a referir a la parte puramente jurídico-constitucional con algún experto, yo creo que a partir de los planteamientos de esta jueza, desde por lo menos el trabajo en la salud mental, la psicología, la terapia, la situación de violencia que vivimos nosotros en este país, amerita algún nivel de reflexión. ¿Por qué? Porque esta jueza habló del incesto y habló del incesto como un trabajo que dice ella que es resultado de un niño. Ponía como el ejemplo, lo primero es que se identifica como provida, ¿no? Provida, una persona que aspira a ocupar una posición en el constitucional, donde se supone que las leyes no pueden estar sesgadas por las opiniones personales. Y cuando se le inquiría sobre el tema de las tres causales, un tema en discusión, que algunos dicen tiene paralizado incluso el tema del Código Penal, pues ella ilustraba con un desparpajo increíble que yo, sin ser una profesional de la salud mental, me ruboricé. Decía, no, es que aquí la Constitución te habla de la concesión, desde la concesión hasta la vida. Por tanto, conozco un caso con lo que ilustraba y decía, conozco un caso de una violación, pero además de un incesto, un padre violó a su hija, tuvo un hijo, y según esta jueza, ellos viven todos felices y ellos están todos felices y contentos. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los parámetros que tiene esta jueza o aspirante a ser más jueza todavía desde el constitucional para determinar que una persona que ha sido violada, pero además por su propio padre, pero además obligada a parir un hijo que además de su hijo es su hermano y su padre que está preso es su hijo, pero es su nieto? Evidentemente que no hay que ser un mago ni de la NASA para darse cuenta que hay un tema serio de trastornos, y por eso yo me siento muy orgullosa porque voy a hacer esta conversación para que nos arroje más luz, o por lo menos que nos dé su perspectiva, con mi hija Tayri Calderón, que es terapeuta familiar, que trabaja
justamente con mujeres con violencia de género, pero además como profesional, Tayri. Explícame una jueza que va a impartir justicia y que tiene una perspectiva tan simple del problema, que además dice que una familia donde se produjo un incesto y hay un producto, que están todos felices y contentos. ¿Es posible estar felices y contentos, de por Dios? Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente, bueno, igual cuando ayer escuchaba esas declaraciones, me alarmé por el rol, ¿verdad? Uh-huh. Porque, a ver, personalmente, como tú decías, podemos tener opiniones sobre distintos temas, eso es un derecho, uh-huh. Es un tema de derechos que cada quien tiene, de emitirse opiniones, pero en el rol me pareció simple, me pareció reductivo el planteamiento de una persona que está siendo entrevistada de manera pública con un tema tan sensible. Ciertamente, como ella decía, es un tema delicado, pero es un tema delicado uh-huh. porque estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de las mujeres que están, pero de las mujeres también de generaciones por venir. Uh-huh. ¿Ves? Es una responsabilidad mayor que debería de tener un nivel de consideraciones que no debería de ser reducido simplemente a opiniones personales y además sin fundamento. Y digo sin fundamento porque, si bien es cierto que desde su rol de jueza ella pudo acompañar el caso basada en evidencias, sí. Desde la perspectiva psicológica, pues yo me hacía como algunas preguntas. Yo digo, bueno, cuando hablamos, primero vamos a hablar de la dinámica familiar. Sí. O sea, ¿qué tipo de dinámica existía en esa familia que hubo ese tipo de situación de incesto que es definitivamente grave? Y ella lo dice, yo conozco un caso peor que es un caso de incesto, donde el padre, la madre, que se supone que son quienes protegen a los hijos y quienes le enseñan a ser en sociedad, la violenta, es quien la transgrede, ¿ves? O sea, estamos ya hablando de una relación de profunda violencia, porque tenemos un padre que en ese momento sabemos que quizás violó a la hija, pero no sabemos qué más pasó. ¿Ves? Porque un papá que se atreve a eso probablemente también tiene otro tipo de normalmente detrás de conductas eso, y actitudes. Normalmente detrás de eso viene amenaza, Cada uno de esos casos son particulares. A mí no me gusta generalizar, pero quiero hablar, no me gusta, tú sabes, sin conocer, pero definitivamente hay una dinámica de violencia, ¿ves? Porque es abuso de poder y además no es cualquier persona, hablo del padre. Entonces imaginemos el nivel de distorsión que hay ahí, el nivel de indefensión que hay ahí. Tú ves, entonces cuestiono el sistema completo. ¿Qué estaba pasando en ese sistema familiar? Que ahora desde afuera se ve como feliz. ¿Feliz? ¿Cuáles son los parámetros para medir esa felicidad? ¿Ves? Si nos vamos, al tema de la violación como tal, la violación es una experiencia de trauma porque es un tema de transgresión, es un tema de abuso de poder. Las personas que viven trauma son personas que se disocian, son personas que sufren a nivel psicológico un impacto importante en ese modo de funcionamiento, en quiénes son, en su lugar en el mundo, desarrollan entonces ciertas distorsiones cognitivas para poder encajar en la sociedad. Uh-huh. El trauma nos cambia la vida, ¿ves? La violación es una situación traumática que cambia la vida de las mujeres y que cuesta mucho trabajar, ¿ves? Uh-huh. Entonces, si lo vemos desde ahí, imaginemos una violación en otros contextos, pero además donde se supone que tú tienes que estar segura. Entonces, avanzar con un embarazo como este, ¿qué pasa con las personas? Las personas empiezan el feto empieza, y sabemos hoy en día cada vez más que toda la experiencia afectiva de la madre, toda la vida prenatal, impacta el desarrollo neurológico, impacta esa poda neuronal, hay un exceso de cortisol, o sea, hay una serie de situaciones que desde la vida prenatal ya va impactando y dejando una impronta en ese ser que nacerá. ¿Ves? Entonces, ¿a quién estamos trayendo al mundo? Ajá. ¿Ves? ¿En qué condiciones lo estamos trayendo? ¿Qué tipo de vínculo crea esa madre con este niño que, como tú bien decías, es su hermano también, además de su hijo? ¿Ves? O sea, psicológicamente es complejo. No vamos a ser fatalistas, porque no sabemos, pero ciertamente hay muchas ahí variables bastante sensibles a considerar, y no estamos viendo, si nos vamos al otro nivel,
¿quién acompaña a esa víctima de trauma? Pero yo te quería preguntar, ¿quién la protege? Ahí está, ¿Cómo le damos seguimiento? Me quería como quedar ahí para preguntarte, o sea, es la violencia sobre la violencia y no hay ninguna manera de que emocionalmente esa niña o esa persona que fue violada, que fue embarazada, o ese muchacho, ese niño que es un producto de eso, óyeme, de que puedan estar felices y contentos. Entonces, dicho por alguien que va a impartir justicia, desconociendo todo lo que nos has explicado, desde el trauma de la violencia como tal, desde el proceso del embarazo hasta después, cuando ya entonces ese niño vive. O sea, es una persona que no es una persona común y corriente, sino una persona ilustrada. Que te diga eso es preocupante, nada más desde la salud mental. Claro, incluso pienso que es revictimizante exponer y hablar de eso en términos tan simples, porque no estamos considerando el impacto que una situación como esa tiene en la vida de esa familia en particular, sabiendo que hay situaciones que son igualmente delicadas, donde está en riesgo la vida de la mujer, ¿ves?, que procrea. Entonces, sí, definitivamente, por lo menos de la perspectiva psicológica, y yo te hablaba un poco de esa responsabilidad social también que tenemos alrededor de nuestras víctimas, como el sistema también debería de estar comprometido a la prevención de ese tipo de situaciones, y en lugar de la prevención, lo que estamos escuchando es la normalización de la violencia. Sí, si lo dice una persona como esta jueza, estamos normalizando ese tipo de situaciones. Ella lo dice de manera simple, él está cumpliendo cárcel, pero la familia vive feliz con ese niño. Estamos dando un mensaje de que eso es posible, de que eso puede ser, y estamos normalizando conductas que ciertamente son bastante disfuncionales y distan mucho de lo que debería de ser normal, entendiendo que lo normal es lo más común. O sea, claro, estamos frente a conductas que son definitivamente aberrantes y que desde mucho tiempo atrás, el tema del incesto siempre ha sido una preocupación y eso no tiene espacio. Entonces, yo creo que aquí en este país tenemos que preocuparnos, sobre todo porque es muy normal y cala en la conciencia de la gente el hecho de que yo soy provida, como se ha sesgado y como se ha condicionado todo eso. Y mucha gente no entiende ni siquiera el término incesto, que es esa relación entre cercanos, padre, hijo, hermanos, hasta por un tema consanguíneo, eso no procede. Entonces, tenemos que preocuparnos y yo quiero agradecerte ahora. Ojalá que pudiéramos tener este tipo de interacciones más frecuentes, Tairí, porque la verdad uno quiere tratar el tema, pero el nivel de profundidad para que los que nos ven a través de esta transmisión que hacemos puedan entender la gravedad del caso, yo creo que es importante hacer el aporte. Y yo sé que no te gusta mucho estar en cámara, de verdad no le gusta a ella hacerlo, yo la arrastro y cuando lo hace es enriquecedor. Yo creo que debemos comprometernos porque aquí la salud mental de la gente por muchas razones está muy comprometida. Gracias, Tairí, y por supuesto contigo agradecer como siempre a Farmacia GBC, que te da 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales y no hay pretexto porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Y a ustedes, bueno, pues agradecerles también, pedirles que le den like, compartan este video, inviten a otras personas a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho y desea, puede hacerlo también a Patreon/soy Ivonne Ferreras. Muy buen día, muy buen martes para todos y todas. Gracias, Tairí. Gracias, mami.